Episodio Geodinámica terrestre. Bienvenidos a este nuevo episodio de En clase de Geografía. Hoy nos adentraremos en uno de los temas más fascinantes y transformadores de nuestro planeta: la geodinámica terrestre. Desde los poderosos movimientos de la corteza que levantan majestuosas montañas, hasta los procesos erosivos que esculpen valles y cañones, cada rincón de la Tierra lleva la huella de fuerzas dinámicas en acción. Acompáñenme en este emocionante recorrido para comprender cómo estos procesos, tanto internos como externos, moldean el escenario de nuestras vidas. Prepárense para un viaje profundo al corazón y la superficie de nuestro increíble planeta. Geodinámica terrestre. Es fundamental entender qué es la geodinámica terrestre. Este término hace referencia a una serie de procesos que afectan la estructura de la Tierra. Las principales causas de estos procesos son la energía solar y las corrientes de convección del magma. La geodinámica terrestre se divide en dos grandes categorías. Geodinámica interna, procesos que ocurren dentro de la Tierra, como el diastrofismo, el vulcanismo y los movimientos sísmicos. Geodinámica externa, procesos que ocurren en la superficie de la Tierra, como la meteorización y la erosión. Geodinámica interna. La geodinámica interna se refiere a los procesos que ocurren en las profundidades de la Tierra, impulsados principalmente por el calor interno y las corrientes de convección del manto. Estos movimientos generan fenómenos como el diastrofismo, el vulcanismo y los terremotos. Gracias a estos procesos, se forman cadenas montañosas, fallas tectónicas y nuevas masas de tierra. La geodinámica interna es fundamental para comprender la evolución del relieve terrestre y los cambios constantes en la corteza terrestre. Diastrofismo, la fuerza constructora del relieve. El diastrofismo es el conjunto de movimientos tectónicos que deforman la corteza terrestre. A diferencia de otros procesos, el diastrofismo actúa bajo la corteza y en contra de la gravedad, siendo un agente constructor del relieve. Estos movimientos comienzan su actuación en la astenosfera, una capa semilíquida del manto terrestre. El diastrofismo se divide en dos procesos principales: la orogénesis y la epirogénesis. Orogénesis, el nacimiento de las montañas. La orogénesis es el proceso que genera la formación de montañas mediante el plegamiento y la falla de la corteza terrestre. Plegamiento. Ocurre cuando la corteza terrestre se flexiona debido a fuerzas de compresión. Este proceso da lugar a estructuras conocidas como anticlinales, partes elevadas del pliegue, y sinclinales, partes hundidas del pliegue. Imaginen una alfombra que se empuja desde ambos extremos. Se formarán ondas y curvas. Así se comporta la corteza terrestre durante el plegamiento. Falla. Cuando las rocas de la corteza son menos elásticas y se rompen en lugar de plegarse, se producen fallas. Las fallas pueden clasificarse en diferentes tipos. Vertical. El desplazamiento ocurre de forma perpendicular a la superficie. Horizontal. El movimiento es paralelo a la superficie. Cabalgamiento. Una parte de la corteza se desliza sobre otra. Horst y Graben. Forman bloques elevados, Horst, y bloques hundidos, Graben, muy característicos en ciertos paisajes. Epirogénesis, movimientos verticales de la corteza. La epirogénesis implica movimientos verticales de grandes bloques de la corteza terrestre. A diferencia de la orogénesis, que genera montañas, la epirogénesis provoca la formación de continentes o incluso su desaparición bajo el mar. Un concepto clave aquí es la isostasia.
que se refiere al equilibrio que intenta mantener la corteza terrestre sobre el manto subyacente. Imaginen un trozo de madera flotando en el agua. Si le colocan peso, se hunde. Si se lo quitan, vuelve a flotar. Algo similar ocurre con la corteza terrestre. El vulcanismo. Fuego desde las profundidades. El vulcanismo es otro proceso fundamental de la geodinámica interna. Consiste en el desplazamiento de magma desde el interior de la Tierra hacia la superficie. Se divide en dos tipos. Vulcanismo intrusivo. Ocurre cuando el magma se solidifica antes de llegar a la superficie. Este proceso forma diferentes estructuras. Batolitos. Forman la base de los sistemas montañosos. Lacolitos. Rellenan cavidades y tienen forma de hongo. Diques. Rellenan cavidades verticales y forman estructuras parecidas a muros. Mantos o sills. Rellenan cavidades entre los estratos horizontales. Vulcanismo extrusivo. Ocurre cuando el magma y otros materiales son expulsados hacia la superficie, formando volcanes. Cuando un volcán entra en erupción, expulsa una combinación de magma, roca fundida a altas temperaturas, gases, como dióxido de carbono, hidrógeno y helio, materiales sólidos, cenizas, bombas volcánicas y la pilli. Las estructuras de un volcán incluyen el cráter, el cono, la chimenea y la cámara magmática. Sismos. La Tierra en movimiento. Los sismos son temblores o sacudidas de la Tierra provocados por causas internas, generalmente el movimiento de las placas tectónicas. Hipocentro. Punto interior donde se inicia el movimiento sísmico. Epicentro. Punto en la superficie directamente sobre el hipocentro. Las ondas sísmicas se clasifican en primarias, P. Se propagan rápidamente y atraviesan materiales sólidos y líquidos. Secundarias, S. Se propagan más lentamente y solo atraviesan materiales sólidos. La magnitud de un sismo se mide con la escala de Richter, mientras que la intensidad se evalúa con la escala de Mercalli. Importancia de la geodinámica interna. La geodinámica interna es fundamental para entender la formación y evolución del planeta. Sus procesos, como el vulcanismo, la orogénesis y los sismos, moldean el relieve terrestre, dando origen a montañas, volcanes y fallas. Además, la actividad tectónica permite la renovación constante de la corteza terrestre, favoreciendo la formación de nuevos suelos fértiles. Estos procesos también liberan minerales esenciales para la vida y la economía. Comprender la geodinámica interna es clave para mitigar desastres naturales, prever sismos y aprovechar recursos geológicos de manera sostenible, garantizando la coexistencia segura entre las comunidades humanas y su entorno. Geodinámica externa. La geodinámica externa abarca los procesos que modelan la superficie terrestre debido a la interacción de fuerzas externas, como la atmósfera, el agua y el viento. Factores como la meteorización, la erosión y la sedimentación trabajan de forma constante para transformar el paisaje. Estos procesos dan origen a valles, cañones, acantilados y otras formas del relieve. La geodinámica externa es clave para entender la dinámica de los ecosistemas, la formación de suelos y la evolución del entorno natural. Meteorización. La meteorización es el proceso mediante el cual las rocas se desintegran y descomponen en la superficie terrestre o cerca de ella debido a su exposición a agentes atmosféricos,
con la participación de agentes biológicos. Este fenómeno es fundamental para la formación del suelo y para el inicio de otros procesos geodinámicos externos. Meteorización física o mecánica. La meteorización física implica la fragmentación de las rocas en fragmentos más pequeños sin alterar su composición química. Las principales causas de este tipo de meteorización son los cambios de temperatura, la acción del agua, la humedad y la actividad biológica. Factores que contribuyen a la meteorización física. Cambio de temperatura. Las variaciones térmicas provocan la dilatación y contracción de las rocas, lo que genera grietas y fisuras. Crioclastia. Ocurre cuando el agua que se filtra en las fisuras de las rocas se congela, expandiéndose y rompiendo el material. Actividad biológica. Las raíces de las plantas pueden penetrar en las grietas de las rocas, ejerciendo presión y fragmentándolas. Acción del viento y la lluvia. La erosividad de estos factores también puede contribuir a la desintegración mecánica de las rocas. Meteorización química. La meteorización química implica la descomposición de las rocas mediante procesos químicos llevados a cabo por el agua o por los gases presentes en la atmósfera, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Procesos comunes de meteorización química. Hidrólisis. El agua reacciona con los minerales de las rocas, formando compuestos más blandos y solubles. Oxidación. El oxígeno reacciona con minerales metálicos, como el hierro, formando óxidos. Disolución. Los ácidos presentes en el agua, como el ácido carbónico, disuelven minerales solubles. Carbonatación. El dióxido de carbono disuelto en agua forma ácido carbónico, que descompone minerales como el carbonato de calcio. La combinación de la meteorización física y química genera una amplia gama de paisajes y contribuye a la formación de suelos fértiles. Erosión. La erosión es el proceso mediante el cual los materiales resultantes de la meteorización son transportados y depositados en otras áreas por la acción del viento, el agua, el hielo y otros agentes. Este proceso degrada y modela la superficie terrestre, generando nuevas formas de relieve. Erosión fluvial. La erosión fluvial es originada por la acción de las aguas de los ríos. A lo largo del tiempo, el flujo de agua desgasta las rocas y transporta los sedimentos. Formaciones típicas. Valles en V. Se forman cuando el río erosiona verticalmente. Cascadas. Surgen cuando el agua cae abruptamente por diferencias de nivel. Meandros. Curvas pronunciadas en el cauce de un río debido a la erosividad lateral. Deltas. Depósitos de sedimentos en la desembocadura del río. Erosión marina. La erosión marina es causada por la acción de las olas sobre el litoral. Este proceso transforma las costas de manera significativa. Formaciones típicas. Acantilados, paredes verticales formadas por la acción de las olas. Bahías, entrantes del mar en la costa. Farallones, rocas aisladas cerca de la costa. Arcos marinos, estructuras formadas cuando las olas perforan la roca. Erosión glacial. La erosión glacial es provocada por el movimiento de los glaciares en las zonas frías del planeta. Formaciones típicas. Valles en U, generados por el avance del glaciar. Fiordos, valles glaciares inundados por el mar. Morrenas, depósitos de sedimentos transportados por el glaciar. Circos,
Depresiones en forma de anfiteatro en las montañas. Erosión kárstica. La erosión kárstica es causada por la acción de las aguas subterráneas sobre rocas solubles, como la caliza. Formaciones típicas: cavernas, espacios subterráneos formados por la disolución de la roca. Dolinas, depresiones circulares en la superficie. Estalactitas y estalagmitas, estructuras formadas por la deposición de minerales en cavernas. Puentes naturales, formaciones resultantes de la erosividad en roca caliza. Erosión eólica. La erosión eólica es causada por la acción del viento, especialmente en zonas áridas y semiáridas. Formaciones típicas: dunas, acumulaciones de arena moldeadas por el viento. Médanos, grandes montículos de arena. Bosques de roca, formaciones esculpidas por la acción del viento. Pedestales, rocas con formas curiosas debido a la acción abrasiva del viento. Erosión pluvial. La erosión pluvial es el resultado de la acción de las lluvias sobre la superficie terrestre. Formaciones típicas: cárcavas, surcos profundos formados por el escurrimiento del agua. Barrancos, depresiones pronunciadas causadas por la acción de las lluvias. Lenares, superficies erosionadas con afloramientos de roca. Importancia de la geodinámica externa. La geodinámica externa juega un papel crucial en la transformación y modelado de la superficie terrestre. Sus procesos, como la meteorización y la erosión, moldean paisajes, generan suelos fértiles y mantienen el equilibrio ecológico. Estos fenómenos también contribuyen a la formación de ríos, llanuras y costas, esenciales para la vida humana, el transporte y la agricultura. Además, son determinantes en el ciclo de nutrientes que alimentan la vida terrestre. Estudiar la geodinámica externa permite implementar estrategias para la conservación de suelos, la protección de ecosistemas y la reducción de los impactos ambientales causados por la actividad humana. Conclusiones. La geodinámica terrestre, tanto interna como externa, nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico y en constante transformación. Los procesos internos, como el diastrofismo, el vulcanismo y los movimientos sísmicos, moldean el relieve desde las entrañas de la Tierra. Mientras tanto, las fuerzas externas, como la erosión y la meteorización, continúan esculpiendo el paisaje que vemos hoy. Entender estos procesos nos permite no solo apreciar la belleza de nuestro entorno, sino también tomar decisiones conscientes para adaptarnos a los cambios naturales que inevitablemente ocurren. Cierre del episodio. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de la geodinámica terrestre. Espero que este recorrido haya despertado tu curiosidad por los procesos que dan forma al mundo que habitamos. Recuerda que la Tierra es un laboratorio en constante movimiento, y siempre hay algo nuevo por descubrir. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio de En Clase de Geografía. Hasta pronto.